bien dicen, era la fuerza del campo. Eran la fuerza, porque no estoy diciendo que los varones no trabajaran muchas horas en el sol, por supuesto, pero me parece que todos los trabajos que permiten que ese señor esté ahí muchas horas tienen que ver con lo que las mujeres han estado haciendo para que ese señor pueda estar 8 horas en el campo. Su ropa, la comida, cuidarle a los hijos, cuidar las gallinas, las cabras, los cochinos que realmente son cochinos, porque cuando tienen una emergencia económica los venden. Por eso la figurita de la alcancía del cochinito, porque realmente es una gran inversión. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Pero creo que no hemos dimensionado ni valorado todo el trabajo permanente de las mujeres en los espacios rurales y en las mujeres indígenas que están con menos servicios, que tienen menos oportunidades, que tienen menos privilegios y que aún así desafían al día a día sacar adelante a su grupo doméstico, además de las actividades que como tal están desempeñando. Ahora, Oli me preguntaba, ¿qué pasa con las mujeres que viven con discapacidad? Es todavía un tema mucho más complicado, porque vivir con una discapacidad de repente ni siquiera sabemos nombrarla de manera correcta, de repente pensamos que siguen siendo personas especiales y no, tienen que ser llamadas así, persona con discapacidad. Y lo que nos dicen en las convenciones internacionales y lo que tenemos que atender, tenemos que centrarnos en la persona, no en la discapacidad. Pero, ¿qué pasa cuando en los espacios rurales o indígenas todavía se considera que una discapacidad es señal de pecado, es señal de un castigo divino, porque seguramente no se puso el segurito en el eclipse, porque a lo mejor andaba con el compadre y entonces escuchamos de verdad, yo he escuchado historias que son del libro, ¿no? O sea, son merecedoras de una novela de ciencia ficción y simplemente es una discapacidad. ¿Qué pasa? Muchos niños y niñas siguen estando amarrados a la pata de su camita o en un tubo de la casa porque prefieren que no salgan por pena, porque a la familia le sigue dando pena que les haya nacido una persona con discapacidad. ¿Cuál es la otra? Que muchas de las niñas son abusadas sexualmente. Hay un estudio que dice que de las mujeres mexicanas, el 10% viven con alguna discapacidad en nuestro país. Y de esas mujeres, el 72% ha vivido abuso sexual. Y es por alguien del círculo más inmediato, sí, por supuesto, claro, o sus personas cuidadoras. ¿Cómo lo identifican? Muchas de ellas ni siquiera pueden comunicarse. Encuentran manchas de sangre en su ropa, encuentran ropa desgarrada, muestran que las niñas empiezan a comportarse de una manera muy nerviosa, una manera diferente, y comienzan a perder control en esfínteres cuando ya lo habían logrado. Hay muchas señales que hace que podamos identificar que algo raro está pasando. Y es un tema muy delicado. Estamos hablando del 70% han sido abusadas sexualmente. Es un dato terrorífico. Pero si pensamos entonces en los espacios rurales, no hay accesibilidad en las calles. No hay sillas de ruedas. No hay banquetas. No hay rampas. No hay señalética en braille. Nadie sabe braille. Nadie conoce la lengua de señas mexicana. ¿Cómo le hacemos para que el mundo sea accesible en estas condiciones a mujeres que están allí y que a lo mejor su entorno es monolingüe? Pues mucho menos, ¿no? Entonces sí es un tema mucho más complicado. Ahora, pensemos en un tema completamente institucional. Las personas con discapacidad obtienen un certificado de discapacidad y con eso después una credencial que les hace beneficiarias y beneficiarios de ciertos servicios y de apoyos como tal. La beca bienestar, por ejemplo. No se expiden en otros municipios, se expiden aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla, no sé en otros estados. Y por ejemplo, vienes acá a la ciudad de Puebla, la tramitas, ¿y de qué te sirve estar en alguna comunidad apartada? Sí, no. O sea, ¿quién la va, digamos, no sé, vas a la tiendita de la esquina y llevas tu tarjeta? ¿Te sirve de algo? ¿O cómo se aplica? O sea, porque a lo mejor las personas que nos están escuchando dicen, bueno, esto me pudiera ayudar, ¿no? Claro. Te puede ayudar, por ejemplo, si viajas a la ciudad, no pagas transporte. Te puede ayudar porque ya con el certificado de discapacidad, que además tiene que ser expedido por un médico especialista, por ejemplo, si es una persona de la comunidad sorda, necesariamente debe ser contemplada una audiometría para expedir esa constancia de discapacidad. Y son documentos caros, son exámenes caros y aparte a veces son inaccesibles porque no hay en los municipios. Aquí en Puebla es solo Puebla Capital y Acatzingó donde se expide. Y después de eso pueden tramitar la credencial que las hace merecedoras de la beca bienestar. Por ejemplo, para la beca bienestar ya hay otros bancos que, por ejemplo, que pueden llegar. Solamente que no en todos los municipios hay bancos, ¿no?
Entonces hay que ver cuál es el municipio más cercano a donde sí puedan ir a recoger su beneficio. Y por ejemplo, ¿quiénes son considerados discapacitados? Porque a veces una persona sorda se sube a un camión y dice, no, pues yo lo veo normal y pues que pague completo, ¿no? Si son invidentes o no pueden caminar bien, pues dicen, pues sí, descuéntale, ¿no? En el caso de las personas que viven con alguna condición especial, por ejemplo, no sé, autistas, Asperger. Discapacidad intelectual, claro. Ajá, ahí a veces es muy evidente. Aplica, ¿no? A veces la discapacidad puede ser muy evidente, a veces no. Efectivamente, en el caso de las personas que viven con discapacidad auditiva, ya sea hipoacusia, que es como pérdida parcial, o bien sordera profunda, la credencial es quien les va a tener que apoyar para decir sí vivo con una discapacidad. Y es terrible tener que justificar su discapacidad, ¿no? Es terrible. Si los ves con un implante, con un aparato, dices, bueno. Pero es terrible tener que presentar la credencial como para que sean acreedoras. En el caso de una discapacidad intelectual, a veces puede ser muy evidente, a veces no. Pero es todavía más difícil cuando es una discapacidad psicosocial, cuando es una esquizofrenia, cuando es una depresión crónica, que llega a ser considerada ya, por supuesto, una discapacidad. Es todavía más difícil, por eso es importante tener esta constancia y poder tramitar después la credencial para poder tener acceso a los servicios, accesos médicos más rápido y empezar a pensar que existen muchos tipos de discapacidad y tenemos que conocer el resto de la población porque la culpa, o más bien el mundo no ha sido accesible. El problema no lo tienen las personas con discapacidad. El problema es el mundo que no ha dado las pautas para que sea accesible para ellos o para ellas. Y los servicios médicos pues son un paradigma ahí tremendo porque sabemos que no en todos los espacios rurales existen los especialistas, por ejemplo, ¿no? Un especialista en audiometrías, te aseguro que hay municipios pues que no lo tienen. No, tendrán, digamos que lo básico, ¿no? Médico general. Sí, médico general. Un pediatra, un cirujano partero, nada más. Sí, bueno, ha habido casos, conozco personas de un veterinario que se convirtió en partero porque pues estaba en una comunidad pero al norte del país, ¿no? Y necesitaban un médico, no había ningún médico y dijeron, no, pues llámete al veterinario, pues si atiende vacas, si atiende y hay lugares en donde el veterinario es el mismo principio, claro. Es el mismo principio, ¿no? El primer respondiente. Sí, claro. Y pues ya ayudó a la primera mujer, dio a luz la mujer porque tenía complicaciones y después dice que pues lo buscaban mucho entre mujeres embarazadas para darle seguimiento y las que llevaban a sus animalitos, ¿no? Y decía, no, dice, pues yo soy veterinario, bueno, pero pues sabe más que el herrero o que el pintor, ¿no? Claro. Y pues a veces en algunas comunidades pues se tiene que recurrir a ellos, ¿no? Él me platicaba que hay muchos medicamentos que lo puede consumir un animal o un ser humano, pero hay algunos que son de prescripción para los animalitos que el ser humano no lo puede consumir porque te genera, por ejemplo, convulsiones. Me daban nombres, ¿no? Pero la verdad no me acuerdo. Que este componente, pues a lo mejor cura al animalito, al perrito, porque tomó agua contaminada y se cura, pero el humano no, porque le genera convulsiones. Entonces no puede consumirlo. Y bueno, él estaba consciente de que sí se podía y que no se podía, ¿no? Bueno, ciertamente ahora hay campañas masivas para que no suceda, pero anteriormente había muchos niños que morían por intoxicación porque tomaban su leche o su agua en los envases de los pesticidas, sí, de los fertilizantes. Yo me acuerdo de una denuncia a nivel nacional sobre ese tema. Sí. Y entonces ya estaba incluso prohibido. Bueno, reglamentaron, no sé si todavía exista ese ordenamiento, reglamentaron el destino que daban a los envases de pesticidas. ¿Sí? ¿Cuál era el tratamiento que deberían darse estos envases después de que fueran utilizados? Sí, claro. Y particularmente es algo que tendremos que hacer. Incluso yo en la ciudad me voy a escuchar terrible, pero a veces no tiro los envases grandototes de jabón de la ropa porque los ocupa un amigo en su negocio. Pero si sé que es un envase que no van a ocupar, la verdad yo sí los perforo porque después son usados para otros fines o son rellenados en muchos casos, ¿no? Pero particularmente en el caso de los envases de pesticidas, ya trae leyendas, trae sellos, pero sí la recomendación es, claro, la recomendación es destrúyelo, perfóralo para que no se use. Porque morían muchos pequeñitos y pequeñitas por intoxicación, porque aunque se lavara, seguía teniendo muchos químicos ahí. Entonces, es una práctica que se consideraba muy, muy frecuente hasta hace un par de años. Ahora ya hay más información
pero aún así existen todavía lugares muy inaccesibles geográficamente. Entonces, aunque haya campañas de, no sé, todavía extensionismo agrícola y demás, a veces no es accesible y a veces no es tan fácil llegar. Yo recuerdo que trabajé un rato en Sierra Negra, aquí en Puebla, pero era cuando tenía que llegar a Córdoba, de Córdoba a Tezonapa, Veracruz, y de Veracruz tenía que tomar otro camión para que me regresaran a Puebla para poder entrar a el municipio en aquel entonces era Porfirio Díaz, Tlacotepec de Porfirio Díaz. Y de allí tenía que esperar a que pasara alguien que me diera un aventón o caminaba yo 2 horas para subir a la cumbre, que era una comunidad, de verdad era la cumbre porque estaba entre las nubes, una zona cafetalera, y había que caminar, atravesar una cascada literal, así en el camino había una cascada. Si se había una camioneta, pues ya nos daba un aventón, pero si no, había que caminar por lo menos 2 horas en subida. Era complicadísimo llegar, yo me hacía 8 horas. 8 horas yo ya sabía que tenía que viajar para llegar a la comunidad. Y eran 8 horas en condiciones complicadas. Pero bueno, era mi trabajo. Y yo me daba cuenta ahí, por ejemplo, las maestras llegaban el martes y se iban los jueves. Es decir, tenían clases 3 días los niños a la semana. Porque tenían que venir a checar, porque les tocaban lugares muy lejanos a su lugar de origen. Y aunque era una zona cafetalera de un paisaje increíble, sí veía yo que era de las comunidades más marginadas y vulnerables económicamente hablando. No había servicios de salud. Yo regresaba generalmente con infección en los oídos por el agua estancada, con infecciones vaginales, por supuesto, porque me bañaba con agua estancada. Aprendí a usar la letrina, el baño seco. Eran condiciones que yo tenía que sortear, pero bueno, eran mis primeros trabajos. Yo estaba emocionadísima con poder trabajar con espacios, en estos espacios con café, y tenía a mi cargo grupos de mujeres. Entonces la verdad es que aprendí mucho. Y algo que aprendí también, creo, de las experiencias más grandes es respetar la vida de los espacios a donde llegas. Porque yo, obviamente muy feminista, muy moderna y todo, yo tenía que ser respetuosa de así viven las personas. No voy a llegar a darles una charla de empoderamiento y de pintemos bardas, hermanas, ¿no? No, evidentemente no. Aprendí a ser muy respetuosa y a escuchar, a respetar y solamente opinar en función de los derechos humanos de hombres y mujeres por igual. Pero me costó mi tiempo aprender a mesurar mis comentarios. Es que una de las recomendaciones que nos hacían era no generen necesidades a la gente, o sea, no les creen necesidades porque tú dices, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero esa es tu realidad, o sea, hay que adaptarte a la realidad de la gente y hacer que mejore. Claro. Porque, ¿cuáles son las herramientas? Si tienen muchas, ¿cómo se llama? Bueno, con lo que envuelves el elote, las hojas del elote que después las utilizas para los tamales, bueno, pues ese tipo de hojas se pueden hacer artesanías, sí. Se pueden hacer muñecas, se pueden hacer figuras, se pueden hacer muchas cosas. Si eso lo tienes a la mano, utilízalo. Entonces, pues yo creo que la gente que vive en estas comunidades, pues tratar de utilizar lo que tiene a la mano. Economía local, utilizar los productos locales para su beneficio, hacer a lo mejor un derivado, plantas, por ejemplo, las plantas, hacer cremas, shampoos, hacer mermeladas con los productos que tienen. Y creo que en este momento la Secretaría de Desarrollo Rural tiene proyectos bien bonitos y apoya mucho esas iniciativas de mujeres y les llevan, por ejemplo, una maestra que les enseña a hacer mermeladas, que les enseñan a hacer precisamente artesanías de palma, de hoja de maíz. Entonces, creo que las oportunidades están, hay que acercarlas a las personas. No van a llegar solas, tenemos que acercárselas quienes tenemos esta posibilidad. El tiempo se nos se fue volado. Quedan muchísimas cosas en el tintero. Muchísimas gracias a ustedes, Mariana, gracias a ustedes como siempre. Pues gracias, Oli. De nada, gracias a ti. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante esta hora. Gracias a Gerardo. Y los esperamos la próxima semana. Recuerden, tenemos una cita a la misma hora, a las 10 de la mañana, por 3veces así lo dice.com. Y bueno, pues recuerden a través de las redes sociales también escuchar este programa. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.